Lo he sentido en mi propia carne en esas noches oscuras del alma donde la fe parece un recuerdo lejano y la duda se convierte en la única compañera. Hay quienes me dicen, Padre, yo rezo, voy a misa, cumplo con los mandamientos, pero no siento nada, absolutamente nada. ¿Dónde está ese Espíritu Santo del que tanto hablan? ¿Por qué a otros les pasan cosas extraordinarias y a mí solo me toca la monotonía de una fe gris? Lo que les voy a compartir hoy no son teorías abstractas ni especulaciones piadosas, son verdades que he verificado. En 30 años de acompañar almas, de presenciar conversiones que desafían toda explicación humana, de ver cómo el Espíritu Santo transforma corazones de piedra en corazones de carne, cómo levanta a los caídos, cómo ilumina a los que caminan en tinieblas, cómo consuela a los que ya no tienen lágrimas porque las han derramado todas. Les voy a mostrar 5 señales concretas, verificables, reconocibles de que el Espíritu Santo está actuando en sus vidas, aunque ustedes no lo perciban, aunque se sientan abandonados, aunque piensen que Dios los ha olvidado. Y les advierto desde ahora, algunas de estas señales les van a sorprender, porque no son las que esperan, no son las que les han enseñado, no son las que aparecen en los libros de piedad fácil. Son señales que a veces duelen, que a veces desconciertan, que a veces parecen todo lo contrario de lo que uno asociaría con la presencia divina. Pero antes de entrar en materia, necesito que entiendan algo fundamental, algo que puede cambiar radicalmente su manera de relacionarse con Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía cósmica, no es un concepto filosófico. Es una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que los ama con un amor que ustedes no pueden ni imaginar, un amor que no depende de sus méritos, de sus logros espirituales, de su capacidad de sentir emociones religiosas. El Espíritu Santo está actuando en sus vidas en este mismo momento, mientras escuchan estas palabras, mientras respiran, mientras su corazón late. La pregunta no es si Él está presente, porque Él siempre está presente en el alma que está en gracia de Dios. La pregunta es si ustedes tienen ojos para verlo, oídos para escucharlo, un corazón lo suficientemente humilde para reconocer sus huellas en el camino de sus vidas. San Agustín, ese genio del alma humana que conoció los abismos del pecado y las alturas de la santidad, escribió algo que me persigue desde que lo leí por primera vez hace más de 3 décadas. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí, yo fuera y por fuera te buscaba. El Espíritu Santo está dentro de ustedes, más íntimo a ustedes que ustedes mismos, más cercano que su propia respiración, más presente que sus propios pensamientos. Pero ustedes lo buscan fuera, en experiencias extraordinarias, en emociones intensas, en señales espectaculares, y mientras tanto Él trabaja silenciosamente en lo profundo de sus almas, podando, sanando, transformando, preparándolos para la eternidad. Hoy quiero ayudarles a reconocer ese trabajo, a identificar esas señales, a abrir los ojos del Espíritu para ver lo que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto. La primera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es quizás la más sorprendente y la más difícil de aceptar, porque va en contra de todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Vivimos en un mundo que glorifica la autoestima, que nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, que nos anima a celebrar nuestros logros y minimizar nuestros defectos. Y de pronto viene el Espíritu Santo y hace exactamente lo contrario. Nos muestra nuestros pecados con una claridad que duele. Nos revela la profundidad de nuestra miseria. Nos hace conscientes de cuánto nos falta para ser lo que Dios quiere que seamos. Esta experiencia de reconocer el propio pecado, esta conciencia aguda de la propia indignidad, lejos de ser un signo de abandono divino, es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo está trabajando intensamente en un alma. Piénsenlo bien, ¿quién les muestra sus pecados? ¿Quién les hace sentir esa incomodidad cuando han hecho algo malo, ese desasosiego que no los deja en paz hasta que se confiesan, esa vergüenza santa que los impulsa al arrepentimiento? No es el demonio, porque al demonio le conviene que ustedes ignoren sus pecados, que los justifiquen, que los minimicen, que sigan adelante como si nada hubiera pasado. El demonio es el padre de la mentira. Y su estrategia favorita es convencernos de que no somos tan malos, de que Dios entiende, de que todos lo hacen, de que no es para tanto. Cuando ustedes sienten el peso de su pecado, cuando reconocen con claridad que han fallado, cuando experimentan ese dolor del alma que los impulsa a pedir perdón, están experimentando la acción del Espíritu Santo, que como dice el Evangelio de Juan, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Recuerdo a un hombre que vino a verme hace algunos años, un empresario exitoso, respetado en su comunidad, padre de familia, ejemplar según todos los que lo conocían. Entró a mi oficina con los ojos enrojecidos y me dijo sin preámbulos: Padre, soy un fraude. Todos piensan que soy un buen cristiano, pero por dentro estoy podrido. He descubierto en mí una soberbia que no sabía que tenía, un egoísmo que me asusta, una capacidad de manipular a los demás que me da náuseas. ¿Cómo puede Dios amarme si yo soy así? Este hombre estaba convencido de que esta experiencia era señal de que Dios lo había abandonado, de que estaba perdido, de que era un caso perdido. Pero yo le dije lo que les digo a ustedes ahora: hermano, lo que estás experimentando es exactamente lo contrario de lo que piensas. El Espíritu Santo te está mostrando la verdad sobre ti mismo porque te ama, porque quiere sanarte, porque tiene planes de llevarte a una santidad que ni siquiera puedes imaginar. Los santos, esos gigantes de la fe que veneramos en los altares, todos sin excepción tuvieron esta experiencia de reconocer su propia miseria con una claridad escalofriante. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que reformó el Carmelo y dejó escritos místicos que siguen iluminando a la Iglesia 500 años después, se describía a sí misma como la mayor pecadora del mundo. San Francisco de Asís, el pobrecito de Asís que hablaba con los pájaros y abrazaba a los leprosos, decía que si Dios hubiera dado a un criminal las gracias que le había dado a él, ese criminal habría sido mucho más santo. El santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes, que pasaba hasta 18 horas diarias en el confesionario y realizó milagros asombrosos, pidió en su lecho de muerte que rogaran por el pobre pecador. ¿Estaban mintiendo estos santos? ¿Fingían una humildad que no sentían de ninguna manera? El Espíritu Santo les había dado una luz tan intensa sobre sus almas que veían hasta el más mínimo defecto, hasta la más pequeña imperfección, hasta las raíces más profundas del egoísmo que todos llevamos dentro. Ahora bien, y esto es crucial que lo entiendan, hay una diferencia abismal entre el reconocimiento del pecado que viene del Espíritu Santo y la culpabilidad enfermiza que viene del demonio o de nuestras propias heridas psicológicas. El Espíritu Santo te muestra tu pecado para llevarte al arrepentimiento, a la confesión, a la misericordia de Dios, a la libertad de los hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, siempre hay esperanza, siempre hay un camino de salida, siempre hay una invitación a levantarte y seguir adelante. La culpabilidad demoníaca, en cambio, te paraliza, te hunde en la desesperación, te convence de que no hay perdón posible, te encierra en ti mismo sin salida. Si cuando reconoces tus pecados sientes un impulso de correr hacia Dios, de confesarte, de pedir perdón, de empezar de nuevo, eso es el Espíritu Santo. Si sientes ganas de esconderte de Dios, de abandonar la fe, de concluir que eres un caso perdido, eso no viene del Espíritu Santo y debes rechazarlo con todas tus fuerzas. La segunda señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un deseo creciente de oración, una sed de Dios que no se sacia con nada de este mundo, una atracción hacia el silencio, hacia la intimidad con el Creador, hacia esos momentos de encuentro personal donde el alma se desnuda ante su Señor. Este deseo puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una inquietud cuando pasas mucho tiempo sin rezar, una nostalgia de la presencia de Dios cuando estás demasiado ocupado con las cosas del mundo, una alegría especial cuando por fin logras hacer un rato de oración en medio de tus 1000 obligaciones. El Espíritu Santo es quien nos mueve a orar, quien ora en nosotros con gemidos inefables, como dice San Pablo, quien nos enseña a decir: Abba, Padre, con la confianza de un niño pequeño que sabe que es amado incondicionalmente. Pero aquí viene algo que muchos no entienden y que les causa un sufrimiento innecesario. El deseo de oración que produce el Espíritu Santo no siempre viene acompañado de consolaciones sensibles, de emociones dulces, de experiencias místicas extraordinarias. A veces, y esto es muy frecuente en las almas que van avanzando en la vida espiritual, el deseo de orar coexiste con una sequedad tremenda, con una sensación de que Dios está lejos, con una incapacidad total de sentir nada. Y precisamente en esa sequedad, en esa aridez, en esa aparente ausencia de Dios, es donde el Espíritu Santo está trabajando más intensamente, purificando tu amor, liberándote de la dependencia de los sentimientos, enseñándote a amar a Dios por Él mismo y no por lo que te da. San Juan de la Cruz, el místico por excelencia de la Iglesia Católica, llamó a esta experiencia la noche oscura del alma y dedicó algunos de sus escritos más profundos a explicarla. En esta noche oscura, el alma no siente nada, no ve nada, no entiende nada. La oración se vuelve árida,
Los sacramentos parecen no producir efecto. Las verdades de la fe que antes iluminaban ahora parecen palabras vacías. El alma se siente abandonada por Dios, inútil, perdida en un desierto sin fin. Y sin embargo, dice San Juan de la Cruz, es precisamente en esta noche donde Dios está trabajando más profundamente, donde el Espíritu Santo está realizando su obra más importante, la purificación del amor. Porque mientras amemos a Dios por los consuelos que nos da, nuestro amor es todavía imperfecto, interesado, centrado en nosotros mismos. Cuando seguimos amando a Dios en medio de la oscuridad, cuando seguimos orando aunque no sintamos nada, cuando seguimos siendo fieles aunque todo parezca indicar que Dios nos ha olvidado, entonces nuestro amor se purifica, se vuelve desinteresado, se convierte en verdadero amor. Conozco una mujer religiosa, contemplativa, de clausura, que lleva más de 20 años en esta noche oscura, más de 20 años sin sentir consolación en la oración, sin experimentar la presencia de Dios de manera sensible, sin tener ni una sola de esas experiencias místicas que uno asocia con la vida contemplativa. Y sin embargo, todos los días se levanta a las 4 de la mañana para el primer rezo del oficio divino, pasa horas ante el Santísimo Sacramento, cumple fielmente con todas sus obligaciones religiosas, irradia una paz y una alegría que asombran a quienes la conocen. Cuando le pregunté cómo podía perseverar en medio de tanta sequedad, me respondió con una sonrisa que nunca olvidaré: Padre, si Dios me quitara esta noche, tendría miedo de que mi amor por Él fuera falso. En la oscuridad, sé que lo amo a Él y no a sus regalos. Esta mujer, que según los criterios del mundo no ha tenido ninguna experiencia espiritual significativa en 2 décadas, está más cerca de Dios que muchos que andan buscando apariciones, profecías y fenómenos extraordinarios. Así que si ustedes tienen deseo de orar, aunque la oración sea difícil, aunque no sientan nada, aunque les parezca que están perdiendo el tiempo, sepan que ese deseo es obra del Espíritu Santo. Nadie desea a Dios si Dios no lo atrae primero. Nadie busca a Dios si Dios no sale primero a buscarlo. El simple hecho de que quieran orar, de que les duela no tener tiempo para la oración, de que sientan nostalgia de Dios cuando están lejos de Él, es una señal clarísima de que el Espíritu Santo está vivo y activo en sus almas. No se dejen engañar por la ausencia de sentimientos. Los sentimientos van y vienen, suben y bajan, dependen del clima, de la salud, de 1000 factores que no podemos controlar. El deseo profundo de Dios, esa sed del alma que nada de este mundo puede saciar, eso viene del Espíritu Santo y es una de las señales más seguras de su presencia. Antes de pasar a la tercera señal, quiero detenerme un momento para hacerles una pregunta que espero los inquiete, que los haga reflexionar, que los acompañe durante los próximos días. La pregunta es esta: ¿están ustedes dispuestos a amar a Dios aunque Él nunca les dé nada a cambio? ¿Seguirían siendo cristianos si la fe no les proporcionara ningún consuelo, ninguna paz, ninguna alegría sensible? ¿Amarían a Dios en el infierno? Esta última pregunta, que puede parecer absurda o incluso herética, es la que se hacían los grandes místicos para purificar su amor. San Francisco de Sales decía que debemos amar a Dios aunque hubiera un infierno para castigar a los que lo aman y un cielo para premiar a los que lo odian. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña Teresa del Niño Jesús, murió en una noche oscura tan intensa que no sentía ninguna certeza de la existencia del cielo y sin embargo seguía amando. Esta es la prueba del amor verdadero, el amor que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. Guarden esta pregunta en su corazón mientras seguimos adelante. La tercera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es una creciente sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, una compasión que te impide permanecer indiferente ante el dolor del prójimo, un amor que te saca de ti mismo y te impulsa a servir a los demás. Esta señal es particularmente importante porque nos permite verificar si nuestra vida espiritual es auténtica o es simplemente una forma sofisticada de egoísmo. Hay mucha gente que reza mucho, que va a misa todos los días, que conoce al dedillo la doctrina católica, pero que es incapaz de ver al necesitado que tiene delante, que pasa de largo ante el sufrimiento como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Esa espiritualidad, por más intensa que parezca, está vacía, porque el Espíritu Santo es amor, y donde hay amor verdadero siempre hay compasión, siempre hay servicio, siempre hay entrega. El Evangelio es clarísimo en esto, tan claro que a veces preferimos no verlo porque nos incomoda. Jesús dice que en el juicio final no nos preguntará cuántos rosarios rezamos, ni cuántas peregrinaciones hicimos, ni cuántos libros de espiritualidad leímos. Nos preguntará si dimos de comer al hambriento, si dimos de beber al sediento, si vestimos al desnudo, si visitamos al enfermo y al preso, y añade algo que debería quitarnos el sueño.
Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. El prójimo necesitado es Cristo disfrazado, Cristo que nos sale al encuentro en los pobres, en los enfermos, en los ancianos abandonados, en los inmigrantes rechazados, en todos los que sufren. Si el Espíritu Santo está actuando en nosotros, nos dará ojos para ver a Cristo en ellos y un corazón capaz de servirlo en ellos. Pero aquí hay que hacer una distinción importante para no caer en confusiones que pueden ser muy dañinas. La compasión cristiana, la que viene del Espíritu Santo, no es lo mismo que el sentimentalismo blando que caracteriza a nuestra cultura. La compasión cristiana es fuerte, es exigente, busca el verdadero bien de la persona, aunque eso implique decirle verdades incómodas o negarle lo que pide cuando lo que pide le hace daño. Jesús sentía compasión por las multitudes, pero esa compasión no le impedía llamar al arrepentimiento, denunciar el pecado, exigir conversión. La compasión cristiana no es complicidad con el mal ni tolerancia del error. Es amor verdadero que quiere el bien real de la persona, su salvación eterna, no solo su bienestar temporal. Cuando el Espíritu Santo desarrolla en nosotros la compasión, nos hace capaces de amar de verdad, no de halagar, de servir de verdad, no de crear dependencias, de ayudar de verdad, no de sentirnos buenos ayudando. Recuerdo un caso que me marcó profundamente y que ilustra esta verdadera compasión cristiana. Un hombre vino a verme completamente destrozado porque su hijo, un joven de 25 años, se había ido de la casa después de una discusión terrible. El motivo de la discusión era que el padre se negaba a seguir dándole dinero al hijo, que llevaba años sin trabajar, gastándolo todo en fiestas y en una vida desordenada. El padre me dijo: «Padre, ¿hice mal? Mi esposa me dice que soy cruel, que un padre de verdad ayuda a su hijo, que lo estoy abandonando, pero yo veo que cada vez que le doy dinero, él lo usa para hundirse más. ¿Es falta de compasión negarle la ayuda?». Este padre estaba ejerciendo la verdadera compasión, la compasión dura que a veces es necesaria, la compasión que dice no por amor, que pone límites por amor, que deja que el otro toque fondo para que pueda levantarse. 2 años después, ese hijo, ya sin el colchón del dinero paterno, tocó fondo, buscó ayuda, se rehabilitó, consiguió trabajo, reconstruyó su vida. Hoy es un hombre de bien y tiene una relación maravillosa con su padre, a quien agradece haberle negado la ayuda que lo estaba destruyendo. Si ustedes notan que son cada vez más sensibles al sufrimiento de los demás, que les cuesta permanecer indiferentes ante la injusticia, que sienten un impulso interior de hacer algo por los que sufren, sepan que eso es obra del Espíritu Santo, pero examinen también la calidad de esa compasión. ¿Es una compasión que busca el verdadero bien del otro o es un sentimentalismo que busca que me sienta bien ayudando? ¿Es una compasión que está dispuesta a exigir y a poner límites o es una complicidad cobarde que evita el conflicto? ¿Es una compasión que ve al otro como persona? ¿O es un asistencialismo que lo ve como objeto de mi caridad? El Espíritu Santo nos da la verdadera compasión, la de Cristo. La que ve en el otro un hermano por el que Cristo murió y quiere para él lo que Cristo quiere, su santificación, su plenitud, su felicidad eterna. La cuarta señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es algo que puede parecer extraño a primera vista, pero que cuando lo entiendes se convierte en una fuente inmensa de paz y de confianza. La señal es esta: una creciente capacidad de aceptar tu propia debilidad, tus limitaciones, tus fracasos, sin caer en la desesperación ni en el desprecio de ti mismo. Esta aceptación no tiene nada que ver con la resignación fatalista ni con la mediocridad espiritual. Es algo mucho más profundo. Es reconocer que tu debilidad es el lugar donde la gracia de Dios actúa con más poder, que tus fracasos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, que tu pequeñez es precisamente lo que atrae la misericordia de Dios. San Pablo tuvo una experiencia que ilustra perfectamente esta señal. Él habla de un aguijón en la carne, una debilidad misteriosa que nunca especifica, que lo atormentaba y lo humillaba. 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, y la respuesta que recibió cambió su vida para siempre. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. A partir de entonces, Pablo pudo decir algo que parece una locura. Me glorío en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la paradoja cristiana por excelencia. La fuerza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad.
no a pesar de nuestra debilidad. Cuando el Espíritu Santo trabaja en un alma, le va enseñando esta verdad, le va dando esta capacidad de aceptar sus limitaciones sin amargura, confiando en que Dios escribe recto con renglones torcidos. Esta señal es particularmente difícil de aceptar para quienes tienen una personalidad perfeccionista, para quienes se exigen mucho a sí mismos, para quienes tienen una imagen idealizada de lo que deberían ser y sufren al ver la distancia entre esa imagen y la realidad. A estas personas les digo, el Espíritu Santo no quiere que seas perfecto, quiere que seas santo, que es algo muy diferente. La perfección es cosa de los fariseos, que se esforzaban por cumplir la ley al pie de la letra y despreciaban a los que no podían. La santidad es cosa de los pecadores que reconocen su miseria y se abandonan en la misericordia de Dios. Todos los santos fueron pecadores, todos tuvieron debilidades, todos fracasaron una y otra vez. Lo que los hizo santos no fue su perfección, sino su capacidad de levantarse después de cada caída, de volver a empezar después de cada fracaso, de confiar en Dios más que en sí mismos. Conozco a un sacerdote que luchó durante años contra un pecado recurrente, una debilidad que lo humillaba y lo hacía dudar de su vocación. Cada vez que caía, se hundía en un pozo de vergüenza y autocompasión que le impedía acercarse a Dios. Un día, después de una caída particularmente dolorosa, tuvo una experiencia de oración que transformó su vida. Sintió que el Señor le decía: ¿cuántas veces has caído en esto? 100, 200, 1000, y cada vez has vuelto a mí. ¿No te das cuenta de que eso es lo que me importa? No tu debilidad, sino tu perseverancia. No tus caídas, sino tu capacidad de levantarte. Deja de mirarte a ti mismo y mírame a mí. A partir de ese día, este sacerdote pudo aceptar su debilidad sin dejar de luchar contra ella. Pudo caer sin hundirse. Pudo levantarse más rápido porque ya no perdía tiempo en autocompasión. Su debilidad sigue ahí, pero ya no lo define. Lo que lo define es la misericordia de Dios que lo sostiene a pesar de todo. Si ustedes están aprendiendo a aceptar sus debilidades, si ya no se destruyen interiormente cada vez que fracasan, si pueden mirarse en el espejo con realismo pero sin desprecio, si confían más en la gracia de Dios que en sus propios esfuerzos, sepan que el Espíritu Santo está trabajando en ustedes. Esta aceptación no es permiso para pecar ni excusa para la mediocridad. Sigue luchando contra tus defectos, sigue esforzándote por crecer, sigue aspirando a la santidad. Pero hazlo con paz, sin angustia, sin desesperación, sabiendo que Dios te ama ahora tal como eres con todas tus miserias. No te ama porque seas bueno, eres bueno porque Él te ama. No te ama porque lo merezcas, su amor es pura gratuidad, puro regalo, pura misericordia. El Espíritu Santo quiere que lo entiendas, que lo que Él pura, vivas, que descanses en esta verdad que es el corazón mismo del Evangelio. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarles algo que puede cambiar su manera de vivir la fe. La pregunta es esta: ¿cuál es la debilidad que más te avergüenza? La que más te cuesta aceptar, la que más te humilla ante tus propios ojos. Quizás es un pecado que no logras superar, una limitación de carácter, un fracaso profesional o familiar, una herida del pasado que sigue sangrando. Ahora imagina que llevas esa debilidad ante el Señor, no para esconderla ni para justificarla, sino para ofrecérsela, para decirle: Señor, esto soy yo, esta miseria, esta pobreza, esta vergüenza. No te la escondo, te la ofrezco. Haz con ella lo que quieras. Cuando puedas hacer esa oración sinceramente, habrás dado un paso gigantesco en la vida espiritual, porque habrás descubierto que tu debilidad, lejos de ser un obstáculo para la gracia, es precisamente el lugar donde la gracia quiere actuar. Guarda esta reflexión, vuelve a ella en tu oración y verás cómo el Espíritu Santo transforma tu manera de verte a ti mismo y de ver a Dios. La quinta y última señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es quizás la más importante de todas, la que resume y corona a todas las demás. Es la señal del amor, pero no cualquier amor, no el amor fácil, no el amor que se siente, no el amor que se agota cuando las cosas se ponen difíciles. Es el amor ágape, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el amor que ama lo no amable, que perdona lo imperdonable, que persevera cuando todo invita a abandonar. San Pablo describe este amor en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, con unas palabras que todos conocemos, pero que quizás no hemos meditado lo suficiente. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra del aparticito, injusticia, sino que se alegra de la verdad.
todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor es imposible para el ser humano dejado a sus propias fuerzas. Nadie puede amar así con su sola capacidad natural. Nadie puede ser paciente siempre, servicial siempre, sin envidia siempre, sin rencor siempre. Este amor es don del Espíritu Santo, fruto de su presencia en el alma, resultado de su acción transformadora. Cuando ustedes se descubran amando así, aunque sea imperfectamente, aunque sea a ratos, aunque sea a una sola persona, sepan que el Espíritu Santo está vivo en ustedes. Cuando se descubran perdonando lo que parecía imperdonable, siendo pacientes cuando todo los invita a explotar, sirviendo sin esperar nada a cambio, alegrándose del bien ajeno sin envidia, sepan que eso no viene de ustedes. Eso es obra del Espíritu Santo que los está transformando poco a poco a imagen de Cristo, que los está haciendo capaces de un amor que supera infinitamente las posibilidades humanas. El lugar donde más claramente se manifiesta este amor del Espíritu Santo es el matrimonio y la familia, porque es ahí donde las personas se ven tal como son, sin máscaras ni disfraces, con todas sus miserias y debilidades. Es fácil amar a quien solo vemos ocasionalmente, a quien nos muestra su mejor cara, a quien no convive con nosotros día tras día. Es inmensamente difícil amar a quien conocemos demasiado bien, a quien nos ha herido múltiples veces, a quien nos saca de quicio con sus defectos cotidianos. Y sin embargo, es precisamente en el matrimonio y en la familia donde el Espíritu Santo quiere realizar su obra maestra, transformando a dos pecadores en santos a través del amor mutuo, haciendo de la convivencia diaria una escuela de santificación, usando las dificultades y conflictos como instrumentos de purificación y crecimiento. Recuerdo a una pareja que vino a verme después de 30 años de matrimonio al borde del divorcio. El marido había sido infiel, la mujer estaba destrozada, los hijos adultos habían tomado partido y la familia entera era un campo de batalla. Humanamente hablando, no había solución. El daño era demasiado profundo, la confianza estaba completamente destruida, los años de rencor acumulado hacían imposible cualquier reconciliación y sin embargo algo sucedió. No puedo explicarlo de otra manera que como una intervención directa del Espíritu Santo. La mujer, después de meses de oración y acompañamiento espiritual, tomó la decisión de perdonar. No porque sintiera ganas de perdonar, no porque el marido lo mereciera, no porque fuera fácil. Perdonó porque decidió perdonar, porque eligió perdonar, porque el Espíritu Santo le dio la gracia de perdonar. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de retrocesos y de noches oscuras. Pero el fruto fue asombroso. No solo se salvó el matrimonio, sino que se transformó. Hoy esta pareja tiene una relación más profunda y más auténtica que nunca, y su testimonio ha ayudado a decenas de matrimonios en crisis a encontrar esperanza. Si ustedes están siendo capaces de amar en circunstancias difíciles, de perdonar cuando todo les dice que no perdonen, de servir sin esperar reconocimiento, de perseverar en el amor cuando el amor no es correspondido, sepan que el Espíritu Santo está actuando poderosamente en sus vidas. No minimicen estos actos de amor que parecen pequeños. Cada vez que una madre se levanta por la noche a atender a su hijo enfermo, aunque esté agotada, el Espíritu Santo está actuando. Cada vez que un esposo decide callar ante una provocación de su esposa en vez de responder con otra provocación, el Espíritu Santo está actuando. Cada vez que alguien perdona una ofensa sin guardar rencor, sirve al necesitado sin buscar reconocimiento, dice la verdad aunque le cueste, el Espíritu Santo está actuando. Estos son los milagros cotidianos del amor, mucho más importantes que cualquier fenómeno extraordinario, mucho más significativos que cualquier experiencia mística espectacular. Llegamos ahora a un punto crucial de nuestra reflexión y necesito que presten mucha atención porque lo que voy a decirles puede liberarlos de una de las trampas más peligrosas de la vida espiritual. La trampa es esta: juzgar la presencia del Espíritu Santo por las emociones, por los sentimientos, por las experiencias sensibles. Muchos cristianos piensan que si no sienten nada en la oración, si no experimentan consolaciones, si no tienen visiones ni locuciones interiores ni experiencias místicas extraordinarias, entonces el Espíritu Santo no está actuando en ellos. Esto es completamente falso y tremendamente dañino, porque lleva a la gente a una búsqueda ansiosa de experiencias que puede terminar en el engaño, en el fanatismo o en el abandono de la fe cuando las experiencias no llegan. Las 5 señales que les he compartido hoy no dependen de emociones ni de experiencias sensibles. El reconocimiento del propio pecado, el deseo de oración, la compasión hacia los demás, la aceptación de la propia debilidad, el amor ágape,
Ninguna de estas señales requiere que sientas algo especial. Puedes experimentarlas todas en medio de la más completa sequedad espiritual, sin ningún sentimiento de la presencia de Dios. De hecho, como les expliqué antes, frecuentemente el Espíritu Santo actúa con más intensidad precisamente cuando no sentimos nada, porque es entonces cuando nuestro amor se purifica, cuando dejamos de buscar a Dios por sus regalos y empezamos a buscarlo por Él mismo. Santa Teresa de Ávila, que tuvo experiencias místicas extraordinarias, éxtasis, visiones, locuciones, levitaciones, fue muy clara en advertir que estas experiencias no son señal segura de santidad ni de la presencia del Espíritu Santo. Muchas de estas experiencias pueden ser producidas por el demonio o por la propia imaginación exaltada. Lo que sí es señal segura, decía la santa, son las virtudes: la humildad, la obediencia, la caridad, la paciencia. Estas no pueden ser falsificadas por el demonio ni producidas por la imaginación. Cuando alguien crece en virtudes, aunque no tenga ninguna experiencia extraordinaria, aunque su oración sea seca como un desierto, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está trabajando en esa alma. Cuando alguien tiene muchas experiencias extraordinarias pero no crece en virtudes, hay motivos serios para sospechar que esas experiencias no vienen de Dios. Por eso les digo a todos los que se sienten espiritualmente secos, aburridos, sin ninguna experiencia de Dios, no se dejen engañar por las apariencias. Si ustedes están luchando por ser buenos cristianos, si se esfuerzan por cumplir los mandamientos, si tratan de amar a Dios y al prójimo aunque no sientan nada, si perseveran en la oración aunque les parezca una pérdida de tiempo, el Espíritu Santo está actuando poderosamente en ustedes. Quizás más poderosamente que en aquellos que tienen experiencias extraordinarias, pero cuya vida no muestra frutos de conversión. El Espíritu Santo es discreto, silencioso, respetuoso de nuestra libertad. No suele actuar con truenos y relámpagos, sino con la suavidad de la brisa, como se le manifestó al profeta Elías. No esperen fuegos artificiales. Busquen los frutos, las virtudes, las señales concretas que les he explicado hoy. Dicho esto, quiero ahora profundizar en cada una de las señales para que las puedan reconocer mejor en sus propias vidas y para responder a algunas preguntas y objeciones que seguramente les habrán surgido mientras me escuchaban. Comenzaré por la primera señal, el reconocimiento del propio pecado, porque creo que es la que más malentendidos genera y la que más puede ayudarles si la entienden bien. Una de las objeciones más comunes que recibo cuando hablo de esta señal es la siguiente: Padre, si reconocer el propio pecado es señal del Espíritu Santo, ¿significa eso que los ateos o los que no creen en Dios no pueden reconocer sus pecados? La respuesta es que el Espíritu Santo actúa en todas las personas de buena voluntad, aunque no lo sepan, aunque no crean en Él, aunque ni siquiera crean en Dios. El Concilio Vaticano II enseña que la gracia actúa de modos misteriosos incluso en aquellos que no conocen a Cristo ni a la Iglesia. Cuando un ateo siente remordimiento por haber hecho algo malo, cuando reconoce su injusticia y decide enmendarse, el Espíritu Santo está actuando en él, aunque él lo atribuya a su conciencia moral o a su formación ética. El Espíritu Santo no está limitado por nuestras categorías ni por nuestras etiquetas religiosas. Sopla donde quiere, como dijo Jesús a Nicodemo, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Ahora bien, hay una diferencia importante entre el reconocimiento del pecado que tiene un no creyente y el que tiene un cristiano maduro. El no creyente reconoce que ha hecho algo malo según un código moral, pero no necesariamente lo ve como una ofensa a Dios, como una ruptura de la relación con el Padre que lo ama. El cristiano maduro, en cambio, ve su pecado no solo como una falta moral, sino como una herida infligida al amor de Dios, como un rechazo de la gracia, como una traición a aquel que dio su vida por él. Esta visión del pecado, lejos de generar una culpabilidad enfermiza, genera un arrepentimiento amoroso, un dolor del alma que brota del amor y que impulsa a correr hacia la misericordia de Dios. Es la diferencia entre Judas y Pedro. Ambos traicionaron a Jesús, pero Judas se hundió en la desesperación porque no creyó en el perdón, mientras que Pedro lloró amargamente y corrió hacia el Señor resucitado para ser perdonado y restaurado. Otra objeción frecuente es esta: Padre, yo sí reconozco mis pecados, pero siempre caigo en los mismos. ¿No debería el Espíritu Santo darme la fuerza para superar mis debilidades de una vez por todas? Esta objeción refleja una expectativa poco realista de la vida espiritual y un desconocimiento de cómo actúa el Espíritu Santo. La conversión no es un evento puntual, sino un proceso que dura toda la vida.
Los santos más grandes lucharon contra defectos y tentaciones hasta el último día de sus vidas. San Jerónimo, ese doctor de la Iglesia que tradujo la Biblia al latín, luchó contra su temperamento iracundo durante toda su vida y murió sin haberlo dominado completamente. Santo Tomás Moro, el gran mártir inglés, confesaba regularmente su vanidad y su apego al reconocimiento social. Santa Teresita de Lisieux, a quien la Iglesia ha declarado doctora, reconocía en sí misma imperfecciones que no había logrado superar. El Espíritu Santo no suele actuar quitándonos nuestras debilidades de un plumazo, por varias razones que conviene entender. Primero, porque nuestras debilidades nos mantienen humildes, conscientes de nuestra necesidad de Dios, alejados de la soberbia espiritual, que es la más peligrosa de todas las soberbias. Segundo, porque la lucha contra nuestros defectos fortalece nuestra voluntad, desarrolla nuestras virtudes, nos hace crecer como personas. Tercero, porque nuestras caídas y nuestros fracasos nos hacen misericordiosos con los demás, nos impiden juzgar, nos dan credibilidad cuando intentamos ayudar a otros que luchan con las mismas debilidades. Así que no te desanimes si caes una y otra vez en los mismos pecados. Lo importante no es no caer, sino levantarte cada vez, ir a confesarte, volver a empezar con humildad y confianza. El Espíritu Santo está contigo en cada caída y en cada levantada y está usando todo, incluso tus pecados, para hacerte santo. Una última aclaración sobre esta primera señal. El reconocimiento del propio pecado del que hablo no es una introspección obsesiva ni un examen de conciencia escrupuloso que te paraliza y te llena de ansiedad. Hay personas, especialmente las que tienen tendencia al escrúpulo, que se pasan la vida examinándose, buscando pecados debajo de cada piedra, atormentándose con dudas sobre si se confesaron bien, si tuvieron suficiente arrepentimiento, si olvidaron algún pecado. Esto no es obra del Espíritu Santo, sino del demonio, que usa el escrúpulo para apartar a las almas de la paz de Dios y sumirlas en una ansiedad estéril. El sufrimiento es parte del plan, y hoy te voy a demostrar por qué. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte algo que me pasó hace como 2 meses. Estaba yo confesando un sábado por la tarde, ya sabes, el típico sábado en el que todo el mundo se acuerda que existe Dios porque mañana es domingo y hay que ir a misa. Se abre el confesionario y entra una señora. Ni la vi bien porque estaba del otro lado de la rejilla, pero por la voz me di cuenta que era una mujer joven, tal vez de unos 30 y tantos años. Comienza a contarme sus pecados. Lo típico, ¿no? Que si dije una mentira, que si me enojé con mi marido, que si grité a mis hijos, todo normal. Pero de pronto se quiebra, empieza a llorar y me dice: padre, yo ya no aguanto más. Tengo un hijo con parálisis cerebral. Mi marido me abandonó hace 2 años. Trabajo 12 horas al día para poder pagar las terapias del niño. Llego a mi casa destrozada. No duermo, no descanso. Y lo peor de todo, padre, lo peor de todo es que yo le pedí a Dios que me quitara esta cruz. Le supliqué, le rogué, hice novenas, mandas, promesas y nada ha cambiado. Entonces dígame, padre, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué permite que yo sufra así? ¿Qué hice para merecer esto? Y ahí estaba yo del otro lado del confesionario pensando, ¿qué le digo a esta mujer? ¿Le digo que Dios tiene un plan? ¿Le digo que todo pasa por algo? ¿Le digo que ofrezca su sufrimiento? Todas esas frases que suenan muy bonitas cuando no eres tú el que está sufriendo, pero que cuando estás en el hoyo, cuando estás destrozado, suenan vacías, suenan huecas, suenan a que el que te las dice no tiene ni idea de lo que estás viviendo. Entonces, ¿sabes qué le dije? Le dije la verdad. Una verdad que nadie te dice porque es incómoda, porque es difícil, porque va contra todo lo que el mundo te ha vendido sobre lo que es la felicidad y lo que es una vida plena. Le dije: señora, Dios sí te está escuchando, Dios sí te ve, Dios sí sabe lo que estás viviendo y precisamente porque te ama, no te quita esa cruz. Se hizo un silencio tremendo, yo pensé que se iba a levantar y se iba a ir, pero no, se quedó ahí. Y me dijo: padre, explíqueme eso. Porque si Dios me ama, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me quita este dolor? Y esa, hermanos, esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida.
la pregunta que está en el corazón de cada persona que está sufriendo en este momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué un Dios que es amor, que es bueno, que es todopoderoso, permite que suframos? Permite que haya enfermedades, permite que haya tragedias, permite que haya dolor. Y hoy te voy a dar la respuesta. Pero te advierto, no te va a gustar, porque la respuesta no es cómoda, no es bonita, no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad. Y como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Aunque primero te va a molestar, te va a incomodar, te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Mira, lo primero que tenemos que entender es que vivimos en una cultura que nos ha vendido una mentira gigantesca. Una mentira tan grande, tan gorda, tan repetida que ya nos la creemos como si fuera un dogma de fe. ¿Cuál es esa mentira? Que el objetivo de la vida es ser feliz. Que el objetivo de la vida es no sufrir. Que tú tienes derecho a una vida sin dolor, sin cruz, sin sufrimiento. Y eso, hermanos, es una mentira del tamaño de una catedral. ¿Sabes de dónde viene esa mentira? Del hedonismo, del materialismo, del relativismo, de todas esas corrientes de pensamiento que desde hace 50, 60 años nos han bombardeado con la idea de que la vida es placer, de que la vida es comodidad, de que la vida es quitarte todo lo que te molesta, todo lo que te incomoda, todo lo que te hace sufrir. Por eso tenemos preservativos, anticoncepción, aborto, eutanasia, divorcio express, todo lo que sea quitarte la cruz. No queremos sufrir, queremos una vida fácil, cómoda, placentera. Y entonces cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tragedia, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Como si el sufrimiento fuera un castigo, como si fuera algo anormal, como si no fuera parte de la vida. Déjame decirte algo, el sufrimiento es normal, el sufrimiento es parte de la condición humana. Desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso, desde que decidieron decirle no a Dios, el sufrimiento entró en el mundo y no se va a ir. No se va a ir por más que reces, por más novenas que hagas, por más promesas que le hagas a Dios, el sufrimiento está aquí para quedarse. Ahora, ¿eso significa que Dios es cruel? ¿Eso significa que Dios nos castiga? ¿Eso significa que Dios se sienta en el cielo a ver cómo sufrimos y no hace nada? No. Absolutamente no. Y aquí es donde entra la parte que nadie te dice. La parte que te van a omitir en muchas charlas motivacionales, en muchos libros de autoayuda, en muchas prédicas light que solo te dicen lo que quieres escuchar. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento no es absurdo, el sufrimiento no es gratuito, el sufrimiento no es castigo, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para transformarte, para pulirte, para hacerte santo. Y ya sé lo que estás pensando, Padre, eso suena muy bonito, muy espiritual, muy teológico, pero yo lo que quiero es que se me quite el dolor, yo lo que quiero es que mi hijo se sane, yo lo que quiero es que mi matrimonio se arregle, yo lo que quiero es que se me quite la ansiedad, la depresión, el miedo. No me vengas con cuentos de que el sufrimiento me va a hacer santo. Yo lo que quiero es que se me quite. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Y créeme que si estuviera en mi mano quitártelo, lo haría. Pero no está en mi mano, está en la mano de Dios. Y Dios, que te conoce mejor que tú mismo, que sabe exactamente lo que necesitas, que ve tu vida no solo en el presente, sino en la eternidad, Dios sabe que si te quita esa cruz ahora te está haciendo un daño. Te está privando de algo que necesitas para crecer, para madurar, para acercarte a Él. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes un hijo que amas con todo tu corazón, y ese hijo necesita una operación dolorosa, una operación que le va a causar sufrimiento durante semanas, tal vez meses, pero esa operación le va a salvar la vida. ¿Qué haces? ¿Le quitas a tu hijo ese sufrimiento? ¿No lo operas para que no sufra? No. Precisamente porque amas a tu hijo, porque quieres lo mejor para él, lo llevas a esa operación, aunque sepas que va a sufrir, aunque sepas que va a doler, porque sabes que ese sufrimiento temporal es necesario para su bien mayor.
Pues así es Dios con nosotros. Dios no nos quita el sufrimiento porque sabe que ese sufrimiento es la operación que necesitamos. Es la herramienta que va a usar para sanarnos, para transformarnos, para hacernos mejores personas, no para fastidiarnos, no para castigarnos, sino para salvarnos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en la Biblia, está en el Evangelio, está en las palabras de Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se quite la cruz. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que le pida a Dios que le quite todos los problemas. Dijo, toma tu cruz, abrázala, cárgala y sígueme. ¿Y sabes qué más dijo Jesús? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo seréis felices todo el tiempo. No dijo, en el mundo no van a tener problemas. Dijo, van a tener tribulaciones, van a sufrir. Pero no se preocupen, yo ya vencí, yo ya pasé por eso. Yo sé lo que es sufrir. Y si se aferran a mí, van a poder soportarlo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Jesús nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Jesús nunca nos dijo que si lo seguíamos todo iba a ser color de rosa. Al contrario, nos dijo que íbamos a sufrir, pero nos prometió que no íbamos a estar solos. Nos prometió que Él iba a estar con nosotros. Nos prometió que ese sufrimiento no iba a ser en vano. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque voy a decirte algo que es la clave de todo. El sufrimiento en sí mismo no tiene valor. Sufrir por sufrir no te hace santo. Sufrir por sufrir no te acerca a Dios. Lo que le da valor al sufrimiento es cómo lo vives, es qué haces con él. Es si lo unes al sufrimiento de Cristo o si lo vives solo, amargado, resentido, preguntándote ¿por qué a mí? Déjame explicarte esto con una imagen muy clara. El Viernes Santo, en el Monte Calvario, había 3 cruces, 3 hombres crucificados, los 3 sufriendo exactamente el mismo dolor físico. Los 3 clavados, los 3 agonizando, los 3 muriendo, pero solo uno se salvó, solo uno entró al paraíso ese mismo día. ¿Por qué? Porque ese hombre, el buen ladrón, no se quedó en su dolor. No se quedó maldiciendo su suerte, no se quedó preguntándose ¿por qué a mí? Ese hombre volteó a ver a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre unió su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y en ese momento su cruz dejó de ser una maldición y se convirtió en salvación. En ese momento su dolor dejó de ser absurdo y se llenó de sentido. En ese momento ese hombre dejó de sufrir solo y sufrió con Cristo. Y Cristo le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Los 3 sufrieron lo mismo, pero solo uno le dio sentido a ese sufrimiento. Solo uno lo transformó. Solo uno se salvó. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu sufrimiento. Dios no te va a quitar la cruz, pero te va a dar la gracia para cargarla. Dios no te va a quitar el dolor, pero te va a acompañar en ese dolor. Dios no te va a quitar la enfermedad, la tragedia, el problema, pero te va a dar un propósito, un sentido, una razón para seguir adelante. Ahora, llegados a este punto, sé que hay gente que está pensando, Padre, todo eso suena muy bonito, pero yo conozco gente que ha sufrido horrores, gente que ha perdido hijos, gente con enfermedades terminales, gente que ha sido abusada, violada, destruida. ¿Me va a decir que Dios quiere eso? ¿Me va a decir que Dios permite esas barbaridades? Y aquí tengo que ser muy, muy claro contigo. Dios no causa el mal. Dios no quiere el mal. Dios no provoca tragedias, enfermedades, abusos. Eso es obra del pecado, es obra del diablo, es obra de la maldad humana. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero, y escúchame bien, Dios sí permite que el mal exista. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres, nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si Dios nos quitara esa libertad,
Si Dios interviniera cada vez que alguien va a hacer algo malo, entonces no seríamos libres, seríamos robots, marionetas. Y el amor no se puede forzar, el amor tiene que ser libre. Entonces Dios permite que el mal exista porque respeta nuestra libertad. Pero, y esto es importantísimo, Dios no deja que ese mal tenga la última palabra. Dios no deja que el mal te destruya. Dios puede sacar bien del mal. Dios puede transformar lo más horrible en algo hermoso. Dios puede tomar tu peor tragedia y convertirla en tu mayor testimonio. ¿Sabes cuántos santos hay que fueron personas destrozadas por el sufrimiento? Santa Mónica, que lloró durante años por su hijo Agustín, que era un mujeriego, un borracho, un perdido. Y Dios no le quitó ese sufrimiento, pero usó ese sufrimiento para convertir a Agustín. Y Agustín se convirtió en uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, que murió de tuberculosis a los 24 años, una enfermedad horrible, dolorosa, agónica, y Dios no la sanó, pero usó ese sufrimiento para hacerla santa, para que su vida fuera un testimonio de amor, de confianza, de abandono en Dios. San Maximiliano Kolbe, que murió en Auschwitz, asesinado por los nazis, una muerte horrible, injusta, cruel, y Dios no lo salvó. Pero usó ese sufrimiento para que Maximiliano diera su vida por otro prisionero. Y ese acto de amor en medio del horror se convirtió en uno de los testimonios más poderosos del siglo XX. ¿Te das cuenta? Dios no causa el mal, pero puede sacar bien del mal, puede transformarlo, puede usarlo para sus propósitos, puede hacer que tu peor momento se convierta en tu mayor bendición. Ahora, sé que hay otra pregunta dando vueltas en tu cabeza. Padre, si todo esto es cierto, si el sufrimiento tiene un propósito, ¿por qué hay tanto sufrimiento injusto? ¿Por qué hay niños que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente buena que sufre y gente mala que vive feliz? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y aquí es donde tengo que ser brutalmente honesto contigo. No lo sé. No tengo todas las respuestas. Hay sufrimientos que son un misterio. Hay tragedias que no tienen explicación. Hay dolores que no podemos entender con nuestra mente humana. Pero te voy a decir algo que sí sé. Sé que Dios no está allá arriba en el cielo viendo tu sufrimiento como si fuera una película. Dios no es un espectador. Dios bajó, se hizo hombre, se hizo carne y sufrió. Sufrió como tú, sufrió como yo. Fue traicionado, abandonado, golpeado, escupido, humillado, torturado, asesinado. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús conoce el dolor. Jesús pasó por lo peor que un ser humano puede pasar y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo para que nunca, nunca, nunca pudiéramos decir que Dios no nos entiende, que Dios no sabe lo que estamos viviendo. Cuando estés en el hospital, cuando estés en tu cama llorando, cuando estés destrozado, recuerda que Jesús también estuvo ahí. Jesús también lloró. Jesús también sintió miedo en el huerto de los olivos. Jesús también se sintió abandonado en la cruz. Y si Jesús pasó por eso, si Dios mismo pasó por eso, entonces tu sufrimiento tiene un valor infinito. Porque cuando tú unes tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, cuando tú ofreces tu cruz junto con la cruz de Cristo, estás participando en la redención del mundo. Estás colaborando con Dios en la salvación de las almas. Estás haciendo algo que tiene repercusiones eternas. San Pablo lo dice clarísimo en la carta a los Colosenses. Dice, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que a Cristo le faltó sufrir? No, Cristo sufrió todo. Cristo pagó todo. Pero Cristo nos invita a participar, nos invita a unirnos, nos invita a que nuestro sufrimiento tenga el mismo valor que el suyo. Es como si Cristo te dijera, mira, yo ya pagué el precio, yo ya cargué la cruz, yo ya sufrí por ti, pero si tú quieres, si tú aceptas, tú puedes unirte a mí
Tú puedes ofrecer tu sufrimiento junto con el mío. Y juntos vamos a salvar almas. Juntos vamos a transformar el mundo. ¿Te imaginas? Tu dolor, tu enfermedad, tu tragedia, unido al dolor de Cristo, puede salvar almas, puede cambiar vidas, puede tener un impacto eterno. Tu sufrimiento no es en vano. Tu cruz no es absurda. Tu dolor tiene un propósito gigantesco. Y ahora déjame hablarte de algo que me parece importantísimo. Porque hasta ahora hemos hablado del sufrimiento grande, el sufrimiento de la enfermedad terminal, el sufrimiento de la tragedia, el sufrimiento de la pérdida. Pero hay otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento que tal vez no es tan dramático, pero que es igual de real, igual de doloroso, igual de transformador. Estoy hablando del sufrimiento cotidiano, del sufrimiento de levantarte todos los días a un trabajo que odias, del sufrimiento de cuidar a tus hijos cuando estás agotado, del sufrimiento de aguantar a un marido insoportable o a una esposa que te hace la vida imposible, del sufrimiento de la rutina, del cansancio, del aburrimiento, de la mediocridad. Ese sufrimiento también cuenta, ese sufrimiento también tiene valor, ese sufrimiento también lo puedes ofrecer. Y te voy a decir algo más, a veces ese sufrimiento es más difícil que el sufrimiento grande, porque el sufrimiento grande te hace héroe, te hace mártir, todo el mundo te admira, todo el mundo reza por ti, pero el sufrimiento pequeño, el sufrimiento cotidiano, ese nadie lo ve, ese nadie lo aplaude, ese nadie lo reconoce, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo valora. Dios sí lo cuenta, y muchas veces son esos pequeños sufrimientos diarios, ofrecidos con amor, los que te hacen santo, no las grandes tragedias, sino las pequeñas cruces de cada día. Santa Teresita del Niño Jesús lo llamaba el caminito, el camino de las cosas pequeñas, hacer todo con amor, ofrecer todo con amor, hasta lo más insignificante, hasta lo más aburrido, hasta lo más tedioso, todo puede ser una ofrenda, todo puede tener valor eterno. Entonces, hermano, hermana, te pregunto, ¿qué cruz estás cargando en este momento? ¿Qué sufrimiento estás viviendo? ¿Es una enfermedad? ¿Es un matrimonio roto? ¿Es un hijo rebelde? ¿Es una depresión? ¿Es ansiedad? ¿Es soledad? ¿Es simplemente el cansancio de la vida? Sea lo que sea, no lo desperdicies, no lo vivas solo. No te quedes ahí preguntándote por qué a mí. Voltea a ver a Jesús, mira la cruz, mira a ese Dios que sufrió por ti y dile: Señor, yo también quiero sufrir contigo. No me quites esta cruz, dame la gracia para cargarla. Ayúdame a unir mi dolor al tuyo. Ayúdame a darle sentido a este sufrimiento. Y déjame decirte algo más, algo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo estaba sufriendo, cuando yo estaba pasando por momentos muy oscuros en mi vida, cuando yo también me preguntaba dónde estaba Dios, por qué me había abandonado. El sufrimiento no dura para siempre. Esta vida no es todo. Este mundo no es tu hogar. Tú fuiste creado para la eternidad. Tú fuiste creado para el cielo. Y todo el sufrimiento de esta vida, por más horrible que sea, no es nada comparado con la gloria que nos espera. San Pablo lo dice. Dice: las tribulaciones de este tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿Te das cuenta? No son nada. 60, 70, 80 años de vida aquí, de sufrimiento aquí. No son nada comparado con la eternidad de felicidad que nos espera. Imagínate que tu vida es una línea, y en esa línea hay un puntito pequeñísimo. Ese puntito es tu vida aquí en la tierra, con todo su dolor, con todo su sufrimiento. Y el resto de la línea, que se extiende hacia el infinito, eso es la eternidad. Eso es el cielo. Eso es la felicidad plena, perfecta, sin fin. ¿De verdad crees que Dios te va a dejar sufrir aquí para luego abandonarte? ¿De verdad crees que Dios te está preparando, te está purificando, te está transformando aquí para luego olvidarse de ti? No, todo lo contrario. Dios te está preparando para algo infinitamente más grande, para algo que tus ojos no han visto, tus oídos no han escuchado, tu mente no puede imaginar. Y un día,
cuando estés en el cielo, cuando veas a Dios cara a cara, cuando entiendas todo, vas a decir, valió la pena. Valió la pena el dolor, valió la pena la cruz, valió la pena el sufrimiento, porque me trajo aquí, porque me acercó a ti, porque me hizo santo. Ahora bien, todo esto que te estoy diciendo no significa que te tengas que quedar con los brazos cruzados. No significa que no puedas pedir alivio. No significa que no puedas buscar soluciones. No significa que tengas que ser masoquista y buscar el sufrimiento. No, puedes y debes buscar alivio. Puedes y debes ir al médico. Puedes y debes buscar terapia. Puedes y debes tomar medicamentos. Puedes y debes hacer todo lo que esté en tu mano para mejorar tu situación. Dios no te pide que te cruces de brazos. Lo que Dios te pide es que mientras buscas soluciones, mientras haces tu parte, confíes en Él, que no te desesperes, que no pierdas la fe, que no te amargues, que no maldigas tu cruz, que la abraces, que la ofrezcas, que la vivas con amor. Y déjame decirte algo más, hay cruces que Dios sí quita, hay sufrimientos que Dios sí alivia, hay enfermedades que Dios sí sana, Dios hace milagros, Dios escucha oraciones, Dios responde, pero a su tiempo, a su manera, no a la tuya, no a la mía. Y a veces la respuesta de Dios no es quitarte la cruz. A veces la respuesta de Dios es darte la fuerza para cargarla. A veces la respuesta de Dios es ponerte gente que te ayude a cargarla. A veces la respuesta de Dios es transformarte a ti para que la cruz ya no pese tanto. Mira el caso de San Pablo. San Pablo tenía una espina en la carne. No sabemos qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una tentación, no lo sabemos. Pero San Pablo le pidió a Dios 3